Hola, hola a todos, Dios les bendiga. Yo soy Mafe. Y yo soy David. Hoy yo soy Missio Day. Y yo soy un invitado. Y esto es Conectando Corazones Podcast. Missio Day Podcast nace de nuestro deseo, guiado por Dios, de compartir el Evangelio a nuestra generación de una forma relevante y accesible. No obstante, Missio Day no representa a ninguna organización en específico, y su único objetivo es expandir el mensaje del reino de Dios a todo aquel que tenga bien escucharnos, en especial a los jóvenes y adolescentes. Bueno, misioners, Dios les bendiga, bienvenidos al último episodio de esta serie muy especial que se llama Armas de Guerra. Hoy contamos con este invitado súper especial que nunca habían visto antes, y bueno, hoy lo tenemos como invitado para hablar del tema que vamos a tratar hoy, que es verdad que corta como espada. El texto base de este episodio está en Efesios 6:17, que en una nueva versión de la Biblia dice: tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, para comenzar con este gran episodio de cierre, te quiero preguntar algo como para romper el hielo. ¿Qué verdad difícil escuchaste alguna vez, pero que después agradeciste? Bueno, es una pregunta bien interesante. Bueno, gracias por el espacio y por la invitación. Es bien interesante porque, bueno, a medida que uno crece, pues siempre hay cosas que uno como que evita escuchar, ¿no? O sea, como verdades que uno sabe que son verdad, pero que a veces a uno le puede costar que se las digan o que le cuenten. Una de ellas, pues me acuerdo mucho un amigo de hace unos 3 años que una conversación me preguntó por algo y me dijo: deme razones, no me dé excusas. Oh. Eso a mí me impactó mucho, porque bueno, el contexto de eso rápidamente es que yo llevaba casi 2 años sin cantar y me estaban considerando para cantar pues con unas personas en unos eventos, entonces pues eso ya obviamente conlleva una preparación y un nivel de compromiso. Y una vez yendo a la universidad, a la iglesia, él me decía: es que lo estamos considerando, pero yo lo voy a ser muy honesto. Me dijo: todavía hay cosas que yo veo en usted que hay que mejorar, no solamente técnicamente, sino también como personalmente. O sea, como que me decía: si yo voy a trabajar con David, yo no quiero que trabajar con David sea como un problema. O sea, te dijo una verdad sobre verdades futuras, porque muy seguramente se está refiriendo a que en el camino, pues de uno aprender y hacer parte de un grupo de personas, pues uno tiene que escuchar otras verdades. Y eso, entonces como que él me dijo, justamente, o sea, como que me dijo, entonces me dijo eso, como yo no quiero que, porque si trabajar con David fue como dijo, porque si trabajar con David se va a volver un problema, pues mejor no, ¿sí? Fue muy honesto y me pareció muy válido y muy chévere. Y entonces ahí dio pie y entonces me preguntó: bueno, ahora técnicamente, ¿qué pasa? Que como que hay momentos donde se te va el aire, te desafinas, bueno, varias cosas. Él dijo: no es que seas perfecto, sino que hay que mejorar, o sea, y ahí fue cuando me dijo: dame razones, no me des excusas. Entonces yo le dije: no, yo llevo 2 años sin cantar, pues perdí como el ritmo, perdí muchas cosas, mucha disciplina. Bueno, ahí como que ya la conversación se tornó muy honesta, porque dio pie, y porque fue, o sea, se empezó con una verdad. O sea, tanto él fue sincero al preguntarme, como yo pude ser sincero al contestarle. Entonces, fue difícil porque a veces uno tiene complejos. Yo fui muy acomplejado con mi voz. Entonces, como que al llegar a ese punto para mí fue un poquito difícil. Pero fue muy chévere porque ya luego de verdad uno se da cuenta que al hablar con la verdad, las cosas fluyen mucho más. Y es que la verdad, yo vuelvo y digo, nos hace libres. Así es. Porque finalmente quita una carga, ¿sí? Y yo siento que él se sintió también como liberado en su momento y tú también como de poder decir, bueno, me voy a enfrentar a esta verdad y la voy a decir así. Y me recuerda a algo que justamente ha pasado en estos días como con respecto a lo mismo, ¿no? Que a veces estamos con personas fingiendo ser alguien y no somos genuinos. Entonces,
Esto es todo un universo que está basado en lo que es la verdad. Amén. Porque la palabra de Dios, de verdad, habla de todo, de muchas cosas. Entonces, por eso también decimos que ella corta como espada. Entonces, ¿tú por qué crees que, pues partiendo como de esto, la palabra también puede ser considerada como una espada? Bueno, pues es algo que hemos escuchado toda la vida. Cualquier persona que haya sido parte de una comunidad cristiana, pues cristocéntrica, La es clase de escuela decir, dominical. sí, es decir, que pues crean que Jesús es Dios o bueno, eh, siempre hemos escuchado, ¿no? La palabra de Dios corta como espada y muchos pastores siempre dicen como corta de para allá y corta de para Dos acá, o sea, filos. como que así son dos filos, entonces como corta para allá, corta para acá. Pero también hace tiempo yo había escuchado a alguien hablar acerca de como el resto del contexto de ese Del versículo donde versículo. dice que corta como espada dos filos, rompe pues el alma, sí, Los como que los tuétanos. tuétanos, o sea, hace unas analogías humanas en el sentido del cuerpo humano, porque la palabra lo que hace es que corta hasta la profundidad de nosotros, ¿cierto? Aparte de eso también hiere lo más profundo de nosotros. Y aparte también hace separación, ¿cierto? Ok. Separa nuestro instinto animal, por así decirlo, nuestra humanidad, la separa de la parte Con nuestra espiritual. esencia. Y eso es lo que nos permite ver, discernir el bien del mal. Ok. Entonces, por eso es que por eso es que se hace como una espada de doble filo, porque corta y divide esas dos partes de nuestro ser, Ok. para que podamos realmente a nutrir el espíritu, de modo que nuestra parte humana sea subyugada ante el espíritu. Ok. O sea que hace parte de todas maneras de un proceso necesario de la vida cristiana en sí. Ujú, Entonces, partiendo de que es una necesidad de que Dios con su palabra nos examine, porque eso es ujú. lo que hace, ¿en qué momentos de la vida crees que la verdad de Dios corta nuestras mentiras, nuestras excusas o nuestras falsas inseguridades, nuestras falsas seguridades? Pues para mí es cuando tú le permites, Ok. ¿sí? Porque si hay algo que yo he escuchado también en todo mi recorrer de la vida cristiana, es Dios es un caballero. Es una Mm, expresión que a mí siempre me quedó muy impregnada. sí. Entender que Dios eh, te permite, o sea, justamente el libre albedrío es eso, ¿cierto? Es como la oportunidad de elegir el bien o elegir el mal y Mm, de decir como no, yo decido ir a Jesús o yo decido ir al mundo. Entonces, cuando tú decides ir a Jesús voluntariamente porque Él es el que convence últimamente de pecado y de maldad. Entonces, cuando el Señor llega a tu vida, te quita ese velo y tú dices, wow, o sea, yo de verdad necesito de Jesús, ahí activamente la palabra de Dios empieza a romper con esas mentiras, con esas excusas, con esas falsas seguridades que uno tiene. Entonces, es cuando se permite. Mira que ahorita que lo estaba pensando, es bien interesante con el ejemplo que te di al inicio del episodio, porque o sea, cuando pasó lo que te digo con mi amigo que me estaba hablando y me estaba diciendo, sí. fue eso, o sea, fue yo decidí hablar con la verdad, ¿sí? O sea, yo Mm, decidí abrazar como ese momento de incomodidad con una buena disposición y decir como no, venga, voy a hablar desde la verdad. sí. Entonces, es eso, o sea, el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra rompe todas esas cadenas, esas mentiras, cuando tú voluntariamente también te rindes. Porque la gente a veces espera que el Espíritu Santo obre en ellos queriendo mentir a Dios o queriendo como Mm, seguir viviendo la misma forma en la que han venido viviendo. Y de eso no se trata. Para que yo realmente pueda ser transformado por la palabra de Dios, yo necesito experimentar lo que es rendir todo lo que soy, todo de mí, para que Dios pueda crecer en mí. Es que al final siempre se traduce como en una conversación muy honesta, Ujú, porque Dios siempre habla con la verdad, así como dice el versículo, Él no es hombre para que mienta. Entonces también para ver algo genuino y que de verdad funcione, pues uno también debe ser muy honesto con Dios y hablar así es. con la verdad que nosotros tenemos. Y mira que mientras estabas hablando,
de la espada, pues porque es una analogía que es fuerte, ¿sí? Pensar en justo como dice ese versículo, que llega hasta los tuétanos son como los cartílagos, creo, que llega hasta allá, o sea, llega hasta lo más profundo de ti, eso es desgarrador, eso te quiebra, eso te lastima. Y en Job 5, del 18 al 19, hay unas palabras que son muy bonitas, porque dice, Dios abre heridas, pero también las sana. Amén. Hiere tu cuerpo, pero te devuelve la salud. Hasta ahí, dejémoslo porque ya después él habla de sus cosas, ¿cierto? Pero es muy así. Dios literalmente nos destruye como parte de un proceso, pero no nos deja ahí tirados en pedacitos. Así es. Y también dice la canción, y si estoy en 1000 pedazos, es porque no es el final. Entonces hay que tener como muy presente eso de que no es como, ay, tan malo Dios, nos da con la espada y nos deja ahí. No. Entonces, eso sí lo hacemos nosotros. Nosotros sí somos muy hábiles para usar la palabra de Dios, peligrosísimo y todo, para usarla como un arma de juicio. Así es. Entonces, ¿cómo crees tú que podemos controlar nuestra mente y nuestra lengua para no usar la palabra como un arma para emitir juicios, sino usarla de forma sabia? Yo digo que eso viene mucho desde la experiencia. O sea, eh, cuando uno recibe amor, uno da amor, ¿cierto? Sí. Cuando uno recibe muchas veces terror, miedo, pues es lo que uno también comunica. Y cuando uno recibe odio o rechazo, pues también el corazón se puede llenar de eso. Obviamente ahí hay una aclaración muy, muy válida, y es que pues no todos los que hemos recibido tal vez rechazo y odio siempre hemos dado eso, ¿no? Porque Dios también es muy justo en cuidar corazones, pero cuando uno los rinde a Él. Sí. Cuando uno dice, Señor, por favor, cuídame en este proceso, cuídame en este momento, porque no ha sido fácil. Pero sí, realmente va mucho de lo que yo he recibido. Mucho de lo que yo he recibido es lo que yo soy y lo que yo doy a otras personas. Entonces, para decir que es que yo uso la palabra con sabiduría y no como arma de juicio, muchas veces viene desde la experiencia, desde entender cómo Dios a mí me habló, me aceptó, me abrazó, y que su palabra nunca fue un rechazo, que su palabra fue una confrontación. Entonces, es eso, muchas veces la gente tiende a juzgar con la palabra en la mano. Y es como, es que aquí dice que es que usted tiene que ser así, no sé qué. Pero no se dan cuenta que no es el usted tiene que ser así, sino, mira, o sea, ese es el ejemplo. ¿Sí? Esa es la confrontación, esta es la parte donde, aunque yo entiendo tu dolor, aunque yo entiendo lo que estás pasando, tu confusión, tu amargura, aunque yo entiendo porque soy un ser humano que también la vive y la experimenta, sé que lo que está escrito acá es la verdad. Y muchas veces nosotros no queremos confrontar la mentira con la verdad, porque es más fácil cubrir una mentira con otra mentira. Entonces, eso es lo que hace simplemente, es perpetuar una narrativa negativa, una narrativa de dolor, una narrativa de amargura. Y entonces, al yo cubrir mentira con mentira, lo que estoy haciendo es crear simplemente a una persona más herida, más dolida, ¿sí? En vez de simplemente presentarle la verdad con el amor con el que Jesús nos presentó su verdad también. Claro, y una realidad dolida constante. Porque al enfrentarnos con la verdad verdadera, pues se genera un dolorcito, pero ya vemos, es pasajero, o sea, es parte del proceso porque digamos que pensándolo como en algo físico y humano, cuando las personas sufren quemaduras de altos grados, la sanación es terrible. A ellos les raspan la piel para que vuelva y salga hasta que ya quede como Nuevamente. bien el tejido. Entonces, a veces la verdad de Dios no es tan bonita, pero es necesaria porque de esa forma se restaura nuestra vida, ¿sí? Así es. Y por eso, pues ya acabas de mencionar algunas como detallitos, pero de pronto como para dejar más enfocado, ¿cómo puedes distinguir tú entre la verdad de Dios y tu verdad? O bueno, la verdad que nosotros decimos que es la verdad. Es que es parte del proceso de confrontación, o sea, hablando desde mi experiencia personal, ya yo he contado aquí muchas cosas, volviendo a ser parte de Missio Dei.
Yo he contado muchas cosas aquí que creí, que me pasaron, que experimenté, pues niño, adolescente. Eh, y yo sé que yo supe, hace un año, yo supe entender que mucho de eso era mentira, en muchos niveles. Pero todo eso se dio por una confrontación. Porque, y bueno, aquí abriendo un poco más mi corazón, porque aun cuando yo estaba pasando por esos momentos de confusión donde yo no sabía si era esto o era aquello, o si era gris o si era negro, o qué era, o si era, sí, cuando yo estaba allí, había una parte de mí que siempre tuvo una seguridad y era que yo sabía que en algún momento Dios iba a esclarecer todo. Mm, Aunque yo tuve momentos donde mengué espiritualmente hablando, donde me cansé, donde quise rendirme y empecé como a andar en el mundo en otras cosas, aún había una parte de mí que decía como, no, no lo sueltes, no, no dejes que eso gane 100% porque Dios, o sea, Dios va a romper a través de todo ello. Entonces, pues ya luego yo decidí como reconciliarme con Dios, como, como lo digo, eh, sí, como recuperar más bien, mm. como esa relación tan profunda que teníamos. Y cuando decidí eso empezó un proceso de confrontación, donde Dios empezó a confrontar muchísimas ideas que yo tenía, muchísimos pensamientos. Y la gente a veces piensa solamente, digamos, en la guerra de la identidad sexual o de la identidad de género que muchas veces viene desde no sé, como, o sea, muchas veces la gente si quiere hablar de eso es como con el morbo, como de, ay, a Mm, usted le gustaba esto, ay, a usted le gusta eso, o sea, pero la gente no entiende que realmente eso trasciende mucho más allá y realmente son dolores y heridas que vienen de mucho tiempo sin resolver. Entonces, fue cuando algo que a mí me sirvió mucho fue confrontar la idea de víctima. ok. Porque muchas veces, por lo mismo que a mí me habían herido, por lo mismo que a mí me habían ultrajado cuando era niño, cuando era adolescente, los comentarios, las personas, demás, uno empieza a crear esta personalidad o esta identidad de víctima. Entonces uno empieza todo el Mm, tiempo a pensar que todo el mundo lo quiere herir, que todo el mundo lo quiere lastimar, que todo el mundo quiere tratarlo mal. Pero entonces llega Dios a decir como, espera, eso no es así, eso no es cierto. No todo el mundo te va a lastimar, no todo el mundo te va a herir, no todo el mundo se va a burlar de ti. Hay gente con amor, hay gente con gracia. Entonces como que Dios empezó a confrontar mucho de eso, pero fue eso, o sea, siempre va a haber un paso que tú tienes que dar. Ese paso de fe, y literalmente es un paso, o sea, para mí se vio como un servicio de Thanksgiving, de acción de gracias en la iglesia donde yo asistía en ese momento en Estados Unidos, donde yo estaba en la primera fila y pasé de eso al altar que estaba a un paso. Me arrodillé y ahí yo le dije al Señor, necesito que recuperemos esto. mm. Y de ahí empezó el proceso donde el Señor empezó a confrontarme y a cambiarme. Entonces, para responder la pregunta, ¿cómo distinguir mi verdad? Es eso, es voluntariamente rendir mi verdad ante la verdad de Jesús. Y algo que a mí siempre me decían en mi casa era, compare lo que dicen con lo que dice la palabra de Dios. O sea, siempre llévelo a la palabra. Y si no está en la palabra, lo siento mucho, pero no es verdad. Entonces, eso es algo que para mí siempre quedó muy, muy impregnado y fue lo que me permitió empezar a ser muy crítico y muy analítico en el buen sentido para poder realmente abrazar la verdad. No, es que iba a decir que nuestras verdades no son verdad, sino son verdad a medias lo que lo convierte en mentiras. Ujú, Y son más creencias que nosotros tenemos que hechos. ujú, Y estaba justamente mientras escuchaba pensando en que, pues, ya en mi analogía está que Dios es amor y por eso Él trasciende todo, pero también Él es verbo, Él es la verdad y Él, al ser real, hace que todo sea un hecho. amén. Entonces, justamente eso que estabas diciendo de comparar es vital. O sea, si yo digo, y voy a hacer aquí un spoiler, para la próxima serie vamos a tratar un devocional que Dios nos está permitiendo desarrollar para enfrentar cambios y diversas situaciones. Y hay un ejercicio justamente donde
hay una tabla en la que dice lo que dicen las personas de ti o lo que han dicho de ti y qué es lo que Dios dice de ti frente a esto mismo que has estado escuchando por tanto tiempo. Entonces es algo que sí se debe hacer para así poder entender qué es lo que yo estoy creyendo y qué es lo que tengo tan interiorizado que Dios estará como, ¿por qué crees eso? O sea, eso no es lo que yo digo. Amén. Entonces, aquí digamos que una de las preguntas que es fundamentales para poder aceptar los procesos que traen la verdad, que es la palabra, es, yo estoy dispuesto a dejar que la palabra me confronte. Y acá algo que acabo de recordar, tú dijiste que a un paso. Y uno no tiene que estar literalmente al frente del altar en la iglesia, porque si están viendo esto, muy seguramente estarán en sus piezas, bueno, en el baño, en la cocina, en cualquier lado. Y literalmente un paso es una rodillita, la otra rodillita. Eso es todo lo que hace falta. O una disposición del corazón. Exacto. Pues uno estar acostadito en la cama y también dar un paso, que el paso a veces se da acá y no físicamente. También es muy importante que cada uno sea muy honesto con las áreas que uno sabe que está resistiendo y que también hemos hablado en otros episodios de eso, para que dejemos entrar a Dios, porque como dijo David, Él es el invitado. Como dijo el invitado, Dios es un caballero. Él no aparece y se va metiendo así, no. Uno tiene que ser dispuesto a permitirle la entrada para que Él pueda cortar y luego sanar. Y que mucho de eso, ese reconocimiento de las áreas, ¿cierto? Donde yo necesito que Dios sobre, viene de ese mismo efecto espejo, por así llamarlo, que tiene la palabra. Al yo leer la palabra, al yo indagar, porque también ese es el punto de este episodio, invitarlos a que ustedes también tengan sus tiempos de intimidad con Dios, no solo en la oración, que es muy importante, pero también en la lectura de la palabra, para que aprendan también a ver áreas y discernir dónde Dios necesita que ustedes entreguen algo, ¿sí? Entonces ese mismo efecto, como yo lo llamé efecto espejo, que hace la palabra, que usted está leyendo y de la nada es como, uy, esto es yo, o sea, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que yo necesito cambiar. Entonces, esa es como la invitación. Ajá, y hacerlo sin miedo, porque pues uno entiende que, digamos, yo no le voy a contar a David, bueno, eso no se vale porque estamos casados, pero yo no le voy a contar a una persona algo que es muy profundo por el mismo miedo a que me juzgue, a que cambie de pronto conmigo. En cambio, Dios no es así. Entonces, Él, a través de su palabra que corta, Él no busca humillarnos, ni rechazarnos, ni señalarnos, ni etiquetarnos de X o algo, sino todo lo contrario, liberarnos y sanarnos. Pero primero tiene que cortar. Entonces, esa es como una reflexión así muy general de todo. ¿Tú quieres decirle algo a los misioners para cerrar? Bueno, pues nada, pues primero ya volviendo a ser David de parte de Missio Dei, agradecerles por haber estado con nosotros en esta serie, decirles que para nosotros todo lo que hacemos pues buscamos siempre que sea guiado de parte de Dios y sabemos que estos son temas muy necesarios para la vida cristiana, que muchas veces tristemente dentro de las comunidades a las que pertenecemos no son tomados en cuenta de la forma que deberían. Entonces nosotros buscamos también eso, como llenar tal vez a veces esos vacíos que nos dejan en muchos lugares. Y bueno, pues nada, agradecerles, pedirles que sigan orando por nosotros, que sigan acompañándonos en este proceso de crecimiento e invitarlos para que de verdad cumplan con su tiempo de intimidad con Dios, porque si uno no cumple con ese tiempo, no hay realmente otro lugar donde uno pueda crecer más que en intimidad con Dios. Entonces, los queremos mucho y estamos pendientes para la última serie que va a ser esta temporada. Vamos a cerrar esta primera temporada de Missio Dei con 20 episodios y ya les contaremos por qué. Bueno, ya les vamos a estar contando qué estará pasando. En los vlogs. Así que bueno, no se lo pierdan. Que Dios les bendiga, muchas gracias por estar con nosotros, los queremos mucho, los abrazamos en el amor del Señor y esperamos que tengan una excelente semana. Chao.